En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebrando el cuarto domingo de Pascua. Después de muchos años de estudio sobre el tema, un amigo llegó a la conclusión de que la mayoría de las propuestas dadas a la presente crisis de la Iglesia, propuestas dadas por los sacerdotes, por los obispos, también por laicos, estas propuestas caen de un modo u otro en una flagrante contradicción. En general se piensa y se desea que a la crisis de la Iglesia le ponga un freno un papa. Es decir, se quiere que venga un papa a poner orden. Pero veo aquí que, por otra parte, algunas de estas corrientes sostienen a la vez, es decir, al mismo tiempo de que dicen que quieren un papa, la posibilidad de que un papa pueda caer en herejía, en sí mismo en contra del dogma de la infalibilidad. ¿Cómo conciliar esto? Queremos un papa, pero a la vez un papa puede caer en herejía, y si puede caer en herejía, ¿para qué queremos un papa? Hay quienes son conclavistas, es decir, aquellos que piensan que puede realizar un cónclave y de allí elegir un papa. O también podemos llamarlos restauracionistas, que restaurar la Iglesia como siempre la hemos conocido, dadas las circunstancias actuales. Y estos proponen elegir un papa entre los obispos hoy presentes. Pero es súper consabida la contienda campal sobre la validez y licitud de las consagraciones, ya sea de la línea de Lefebvre, ya sea de la línea de Monseñor Tuc y de los véteros católicos, quienes se arrojan piedras unos a otros. Entonces, dado este panorama, ¿cómo van a ponerse de acuerdo para elegir a un papa? ¿De dónde elegiríamos un papa que tenga doctrina inmaculada, cuando en la presente crisis de la Iglesia nadie sabe dónde está parado? Primero, habría que decir que al papa lo elige Dios, no lo elige un hombre. Y esto da parte de la respuesta, porque ya Dios nos ha dado suficiente tiempo, 70 años digamos, y motivos, todos los herejes que conocemos, para decirnos que Él no quiere un papa. Él quiere positivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, y previamente a Él San Juan como su precursor. Claro, algunos dirán, la Iglesia no puede seguir sin papa. Y sí, es verdad eso, pero Dios lo quiere así. ¿Quién puede oponerse a los planes de Dios, aun cuando sean misteriosos, aun cuando no los comprendamos? Y como no pueden darle solución a este problema, se proponen muchas que son un tanto disparatadas algunas, y que son, como dije al principio, con contradicciones. Hay quienes sostienen que los actuales usurpadores que están en Roma son papas solo materialmente, pero no formalmente. Es como si yo dijera, usted, señor, es un hombre, pero por lo que parece, por lo que se ve, pero formalmente no es un hombre. Es una cosa aberrante, es un insulto al intelecto realmente decir esto. Digamos, acá tendríamos que entrar en filosofía, pero no vamos a entrar. Simplemente doy la conclusión.
Pues un papa es papa solo si tiene la forma de papa, es decir, forma entendida como espíritu, como alma, como algo que lo anima como papa. Si ese papa, entre comillas, como Bergoglio, no quiere ser papa, porque no lo es, porque dice barbaridades, no quiere ser papa. Es decir, exteriormente dice una cosa, pero interiormente dice otra. La forma del papa o el espíritu del papa o la animidad del papa es el dogma de la infalibilidad. Un papa es papa porque está imbuido de una forma que es la infalibilidad. Y no solo es papa por la materia, por lo que uno ve. ¿Qué materia es este hombre vestido de blanco que vemos hoy en Roma? ¿Es o parece? ¿Qué les parece a ustedes? Quienes mantienen esto dicen ser sedevacantistas. Quienes mantienen esta tesis, papa material, papa formal, dicen ser sedevacantistas, pero en realidad no lo son, pues van en contra del dogma de la infalibilidad al sostener que alguien pueda tener los poderes de jurisdicción del Papa, como dicen. Bergoglio tiene los poderes de jurisdicción del Papa, pero no la sana doctrina. Una tremenda contradicción. ¿Quién se va a poner a resolver esto? Nadie lo va a poder resolver. Finalmente, y sin haber sido exhaustivo, porque la lista es enorme, pero yo no quiero ser muy largo y tampoco me he puesto a pensar en todas las posibilidades, algunos sostienen que el famoso catejón de San Pablo, una palabra extraña para nosotros, griega, es la remoción del papado y del papa. Cosa con lo cual estamos de acuerdo, creo, no lo podemos asegurar 100%, hay toda una discusión, miles y miles de páginas escritas con respecto al catejón, pero yo me inclino a pensar que sí, que es por las cosas dadas actuales, la remoción del papado y del papa es lo que Dios llama catejón y que lo ha removido para que se manifieste el inicuo, para que se manifieste el anticristo. Y si el papado y el papa, que San Pablo llama catejón, 2 veces, una en neutro y otra en masculino, refiriéndose a la institución y al papa como hombre, que eran quienes detenían la manifestación del inicuo, del anticristo, si estas dos personas, una moral, la otra humana, han sido removidos, ¿cómo podríamos entonces esperar un papa? Tremenda contradicción. Y esto es lo que sostienen los conclavistas. La oración colecta del domingo pasado, que no tuve oportunidad de predicar, dice: oh Dios, que a los que yerran les muestras la luz de tu verdad, para que puedan volver al camino de la santidad. A todos aquellos que mantienen estas posiciones erróneas, falacias, heréticas, ¿hasta cuándo van a insistir con estas posiciones, engañando a millones de personas? Realmente es horrible el panorama cuando uno escucha los videos en internet, ya sea de sacerdotes, obispos, laicos. Todos cometen unos errores tremendos y que engañan a la gente porque tienen millones de seguidores. ¿Acaso no ven que Dios ya les ha dado las luces necesarias en la Sagrada Escritura para que puedan discernir los tiempos? Es decir, las luces están,
no se dedican a estudiarlas para discernir qué es lo que sucede con la iglesia y con el mundo. A todos los que yerran, Dios les muestra la luz de su verdad, porque la luz de su verdad está en las Sagradas Escrituras, para que puedan volver al camino de la santidad y salvarse. Pero estos no quieren ver. En cambio, la oración colecta de este domingo cuarto de Pascua nos dice: concede a tus pueblos la gracia de amar lo que mandas, y de desear lo que prometes, a fin de que en medio de los vaivenes de las cosas mundanas o humanas, tengamos fijos nuestros corazones allí donde están los verdaderos gozos. Los verdaderos gozos, allí uno tiene que estar fijo. Amar lo que mandas, dice la oración. Amar lo que Dios dispone, aun cuando a mí me guste o no. Aun cuando a mí me parezca que sea, superfluo e inútil o lo que sea, amar lo que Dios dispone. Eso lo dice la oración colecta en el domingo de hoy, lo dice la iglesia. Y hoy, precisamente, lo que no nos gusta, lo que nos indispone, lo que nos hace estar tambaleando en la fe y de aquí para allá y peleándonos, etcétera, etcétera, es el sedevacantismo que viene propuesto no por los hombres, no por nosotros, no por una elección propia, sino porque Dios lo está disponiendo así, y eso es algo evidente, algo más que evidente. Ya llevamos 70 años de sedevacantismo. Y aceptar esto, amar esto que Dios ha dispuesto o dispone, no es otra cosa que amar la cruz, como hablamos siempre en la espiritualidad, que debemos abrazar la cruz para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque el sedevacantismo es una cruz, no vamos a negarlo. Pero Dios, quiere que por esa cruz vayamos a los goces eternos. Hoy Dios nos propone esta cruz, que nosotros queremos a toda costa liberarnos, quitárnosla de nuestras espaldas. Y la oración, como dije recién, dice o manda desear lo que promete. ¿Qué promete Dios? Desear lo que promete. Promete la venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar. Y eso está clarísimo en las Escrituras. Y propone la mejor solución al caos actual. Tener fijos nuestros corazones allí donde están los verdaderos goces. Esto, vuelvo a repetir, lo dice la oración colecta del domingo de hoy, lo dice la iglesia. Dios entonces nos promete la venida de su Hijo a reinar, a hacer un mundo nuevo. No vamos a extendernos más por ahora. El dogma de la infalibilidad, establecido ya en el Concilio Vaticano I, es decir, que no es un tema de discusión como lo viene siendo hoy, es el primer error que cometen todos estos grupos, discutir el dogma de la infalibilidad cuando ya ha sido establecido por la Iglesia. El dogma de la infalibilidad resuelve, junto con la parusía, el presente drama. Infalibilidad y parusía van de la mano. No se puede entender una cosa sin la otra. Si hablamos de infalibilidad y para resolver ese problema que hay, tenemos que recurrir a la parusía. Y si hablamos de parusía, para poder entenderla mejor, para poder entender que es Cristo el que está viniendo y no un papa, debemos hablar de el dogma de la infalibilidad.
Quienes disocian o disuelven estos dos dogmas, estas dos verdades, no les enseñan a los fieles, a sus fieles, a los poquitos que concurren a las misas y a los demás a través de videos de YouTube, no les enseñan a amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es yo creo, el más grave problema de hoy. Sino a odiar al otro por tener una posición diferente de la de ellos. Y a excomulgarte, decirte no puedes venir más acá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, papá, no puedes ir allá, no puedes... No enseñan a amar, enseñan a odiar. Y en esta batalla nos encontramos. El correcto entendimiento del dogma de la infalibilidad nos lleva a sostener el sedevacantismo, como ya lo dije, mientras que la parusía nos lleva al correcto entendimiento de que el actual sedevacantismo es permitido por la santísima voluntad de Dios en vistas al reinado universal de su Hijo. Esto es muy importante aprenderlo, comenzar a amarlo, si aún no nos gusta, si aún pensamos que debe ser de otra manera las cosas. Vuelvo a repetir, es evidente que Dios quiere el sedevacantismo por la cantidad de años que ya han pasado, y es evidente también que esa permisión de Dios, aun cuando por 2000 años de iglesia haya habido siempre papa, hoy esa permisión de Dios de que no haya papa es en vistas al reinado universal de su Hijo. Y ahí se abre todo un amplio espectro que nadie lo puede imaginar y que es preciosísimo y que llevaría años, si no toda una vida, estudiarlo. Y que de a poco tratamos nosotros de dar ciertas pinceladas sobre esto. ¿Quién podrá oponerse a los planes de Dios? Infalibilidad y parusía, entonces, nuevamente van de la mano. No pueden ni deben ser disociadas. Y son precisamente las dos armas utilizadas voluntariamente o involuntariamente por los hombres de iglesia para precisamente confundir más la iglesia. No digo destruir, pero al menos comienzan por confundir, por crear caos, más caos del que hay, por ir en contra de la unidad que debería haber. No quiero ser tan extremo de decir destruir, pero llegaría a eso. Y vuelvo a repetir, las dos armas que usan son el dogma de la infalibilidad y el dogma de la parusía, ambos mal entendidos y disociados. Nuestra felicidad entonces debe estribar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos traerá los verdaderos e imperecederos goces del cielo, a los que se llega amando y observando las divinas disposiciones, los 10 mandamientos, y las disposiciones que hoy nos da Dios, y que claramente una persona con un dedo de inteligencia puede verlo, de que hay un sedevacantismo. Todo lo demás, todo lo que se diga, lo que se intente como soluciones, es edificar sobre arena y es tejer una tela de araña. La semana que acaba de concluir el breviario romano que rezamos los sacerdotes nos presentó algunas partes del libro del Apocalipsis que hablan precisamente de esos goces del cielo de los que nos habla la oración colecta del domingo de hoy. Se trata del capítulo 4 del Apocalipsis que nos presenta una descripción del cielo. San Juan fue raptado al cielo, estuvo en el cielo en espíritu.
¿cómo no le vamos a creer? ¿Cómo no lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a pensar que lo que nos dice San Juan en el Apocalipsis es una alegoría? Cuando Él estuvo en el cielo. Él estuvo en el cielo y vio lo que allí sucede. Vio las maravillas del cielo. Hay que ser necios para decir que esto es una alegoría, que el Apocalipsis es una alegoría. Por más que muchos santos lo hayan dicho, pero bien, no necesariamente, y muchos santos han dicho lo contrario, que es una profecía. Y la Iglesia nunca lo ha zanjado. Pero bueno, hay que sufrir lo que tenemos que sufrir en estos momentos, que esa es la situación actual. San Juan fue raptado al cielo, vio a Dios, vio el cielo y vio lo que ocurre allí. El precioso capítulo 4 comienza así. Después de esto tuve una visión, dice San Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta, que yo había oído hablar conmigo, dijo: sube acá, sube al cielo, y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, le mostrará las cosas futuras. El capítulo 4 bien podría llamarse el libro del drama del fin de los tiempos, ya que predice lo que sucederá en los últimos días de la Iglesia y del mundo, según nos informa el exégeta francés Filion. San Juan comienza a describir el lugar de su visión. Esto es el cielo, a donde ha sido transportado de repente en espíritu. Rodeado de otros seres superiores a él, San Juan allí contempla. En el cielo se contempla. Nada más. Ve a Dios, todo santo y poderoso, que dirige las acciones más pequeñas de la historia del mundo y de la Iglesia, y a quien, en consecuencia, todos los eventos que se predecirán en el resto del libro, es decir, a partir del capítulo 4 en adelante, están conectados como su fuente de origen. O sea, ve todo lo que va a suceder en los últimos tiempos, la parucía, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, todo vio San Juan en el cielo. Y después lo puso por escrito. Majestuosamente Dios está sentado sobre su trono en el cielo. Después de estas cosas, es decir, las cosas que fueron contadas al principio del libro del Apocalipsis, es decir, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que habla de las cartas a las 7 iglesias, que no es otra cosa más que un resumen sucinto de la historia de la humanidad y de la Iglesia en la tierra. Después de estas cosas, sucederán estas otras cosas. Porque no termina aquí la cosa, valga la redundancia. Y que invitamos a todos a conocer, y especialmente a quienes creen que debemos esperar a un papa. En el libro de Daniel vemos introducciones que son muy solemnes, y que nos avisan que lo que está por contar es algo muy importante y que nos señala las características inesperadas de la naturaleza de los acontecimientos que están por suceder. Es decir, que lo que vio San Juan en el cielo tienen como características de su naturaleza algo que es totalmente inesperado. Y por eso nosotros hoy en este momento no lo podríamos decir digerir, o no lo podemos entender del todo, y no lo vamos a entender del todo porque tiene aspectos inesperados, algo que jamás alguien ha visto, algo que jamás alguien espera. El libro de Daniel dice entonces así, Daniel hablando con el rey Nabucodonosor:
El que revela los secretos, Dios, te hizo saber lo que ha de venir, le dijo Daniel al rey. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en lo porvenir. Dios le muestra al rey Nabucodonosor lo que está por venir. Y este rey se lo cuenta a Daniel. San Juan es transportado al cielo en espíritu para contemplar de más cerca los misterios que deberá revelar a la iglesia, es decir, los eventos futuros. Dice el Apocalipsis, al instante me hallé allí, en el cielo, en espíritu. Ya había mencionado San Juan, en el mismo libro del Apocalipsis, haberse hallado en espíritu en el día del Señor. Esto lo dice en el capítulo 1. Es decir, en un día determinado y conocido. El día del Señor es un día determinado y conocido por Dios. El gran día es el gran día de juicio, que lleva el nombre del día del Señor, entendiendo que San Juan fue transportado en espíritu al cielo a la visión anticipada del gran día de la parucía. San Juan entonces ve la parucía. Y se convirtió así San Juan en testigo fiel e inmediato de todo lo que sigue en el libro. Y he aquí un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono, es lo que ve San Juan, que es una descripción muy solemne de Dios y que recuerda la visión del profeta Daniel. Daniel tuvo una visión parecida. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana blanca. Su trono era de llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Millares de millares le servían a Dios y miríades de miríades se levantaban ante su presencia. Se sentó el tribunal y fueron abiertos los libros. Magnífica escena que vio Daniel hace ya, 3.000 años, digamos. Y también la profecía de Ezequiel, más corta. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento, a un cielo lleno de estrellas, como de cristal deslumbrante que se extendía por encima de sus cabezas. Hasta allí Ezequiel. Este firmamento, que se extiende sobre los querubines como plataforma del trono de Dios, recuerda el oro transparente como cristal. ¿Alguien ha visto oro? ¿Alguien ha visto oro transparente? Imaginemos, nadie lo ha visto, oro transparente como cristal, que forma el piso de la Jerusalén celestial, que viene descrita en el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Son todas cosas que Dios nos ha dado, que no inventamos nosotros los hombres. Una imagen natural y sugestiva para nuestra esperanza de esa Jerusalén de arriba que es nuestra madre, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Parece querer brindarnos Dios, a menudo, en esos esplendores como de fuego y oro cristalino que el sol presenta en la hora del crepúsculo. Quizá por eso la tarde se llama la hora de la oración, porque ese espectáculo, tan llamativo con sus colores de insuperable pureza, aunque solo puede ser observado y admirado por unos pocos, parece atraernos al final del día transitorio
para que en esa otra Biblia, que es la naturaleza, olvidemos todo lo que pasa al recordar la belleza de Dios y la felicidad de nuestro destino eterno. Dios nos ha reservado estas maravillas para el final de nuestra existencia, que terminará en un instante cuando llegue el esperado día en que Jesús, después de habernos preparado un lugar y reservado la corona de la justicia, venga como juez supremo a tomar hacia él a todos aquellos que aman su venida. Sobre el trono hay alguien sentado. El contexto nos da a entender que se trata de Dios Padre. La divina presencia simbolizado por forma humana. Todo lo que es más brillante en la naturaleza sirve para pintar o reflejar el brillo de la manifestación divina. El jaspe, transparente y precioso, la sardónice, un cuarzo ágata marrón de tonalidad naranja, se hace a veces difícil identificar con seguridad las piedras preciosas mencionadas en las Sagradas Escrituras. Hay un arco iris formando un semicírculo alrededor del trono, de un aspecto semejante al de una esmeralda. La esmeralda tiene magníficos reflejos verdes, que son al mismo tiempo de una gran dulzura y esperanza por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en torno del trono 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos, sentados, vestidos de vestiduras blancas, y llevando sobre sus cabezas coronas de oro. Y los 24 tronos y los 24 ancianos rinden a Dios sus homenajes sin fin. Los ancianos ocuparán este puesto de honor en todas las escenas hasta el fin del libro. Su presencia da gran relieve a la pintura y representan toda la iglesia de Cristo, según el significado que ancianos tenía entre los judíos. Ancianos del Antiguo Testamento y ancianos del Nuevo Testamento, 12 por cada uno, que por su parte representan a todos los santos del cielo y verdaderamente forman una sola y misma iglesia. Los ancianos visten de blanco, que es el color de los elegidos, y son presentados como ya habiendo ganado la victoria. Y del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. La majestad de Dios se manifiesta con relámpagos y truenos, y con lámparas, que en la visión fueran vistas como antorchas de fuego. Representan al Espíritu Santo mismo, los 7 espíritus de Dios, llamados así por el carácter séptuple, es decir, perfecto de sus operaciones y de sus dones. Y delante del trono algo semejante a un mar de vidrio, como cristal, y en medio, ante el trono y alrededor del trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. En la antigüedad el vidrio era más transparente que el actual. Por eso San Juan, queriendo significar que el mar era claro y limpio, añade que era similar al cristal. Según se nos describe, el trono de Dios estaba colocado sobre una plataforma a la que conducían unas escaleras. San Cirilo de Alejandría dice que el trono elevado de Dios significa la soberanía de Dios. Los 4 seres misteriosos que se mencionan estaban hacia el centro de las escaleras, a los 4 lados del trono, y formaban un círculo mucho más estrecho que el de los ancianos.
Los seres vivientes estaban llenos de ojos, lo que es una manera de decir que siempre velaban, llenos de ojos, siempre viendo. Ya sea para contemplar las perfecciones de Dios, siempre viendo las perfecciones de Dios, ya sea para rendirle homenaje. El primer viviente era semejante a un león, el segundo viviente semejante a un toro, el tercer viviente con cara como de hombre, y el cuarto viviente semejante a un águila que vuela, dice San Juan. Cada viviente tiene su rostro. Es fácil de ver que para expresar muy vivamente la característica más notable de cada uno de estos vivientes, fue elegida de entre las criaturas que con razón se consideran las obras maestras de la creación animada. Uno tiene la majestad del león, el otro el vigor del toro, el tercero la inteligencia del hombre, el cuarto la velocidad y la perspicacia del águila. Por tanto, constituyen la representación ideal de las fuerzas vivas de la naturaleza, de las criaturas terrestres en su forma más perfecta. Son símbolos, no son seres reales. Los cuatro vivientes, cada uno con 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, y claman día y noche sin cesar, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y que es y que viene. Que nos suena familiar, ¿verdad? Como los 24 ancianos, los 4 seres vivos también rinden homenaje a Dios. Los santos del cielo y las fuerzas vivas de la naturaleza están constantemente alabando al Señor día y noche, expresión tomada del lenguaje terrestre, porque en el cielo no hay día ni noche. El célebre trisagio Santo, Santo, Santo es tomado del libro del profeta Isaías, en donde se describe a los santos que forman 2 coros que alternativamente cantan las alabanzas del Señor. Nada más sencillo y sin embargo nada más grandioso que este canto. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Es el famoso trisagio que también define la naturaleza íntima de Dios. El santo, el puro, el perfecto por excelencia. La triple repetición del adjetivo hebreo kadosh, que significa santo, probablemente su significado sea separado, y esto es lo que quiere decir santo, desde el Antiguo Testamento, marca ante todo a la manera hebrea el carácter completo y absoluto de la santidad de Dios. Completo y absoluta santidad, no hay ninguna duda. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los comentadores católicos ven con razón, siguiendo a los padres, una indicación de la Trinidad de las personas divinas en la unidad de la naturaleza divina. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Es el testimonio solemne del Señor que proclama su inmortalidad expresada a través de las 2 letras, una que abre y la otra que cierra, el alfabeto griego, y su omnipotencia, el Todopoderoso. Esta característica también tiene por objetivo marcar la perfecta certeza del segundo advenimiento de Jesucristo. Es Dios mismo quien lo garantiza. ¿Cómo le vamos a poner objeciones? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer de lado a quienes lo aman? Etcétera, etcétera. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Los 24 ancianos se prosternan ante aquel que está sentado sobre el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y deponen sus coronas ante el trono. Es al Santísimo de los Santos a quien se dirigen las alabanzas de los cuatro vivientes. Como el trisagio de los cuatro animales simbólicos era sin cesar, los 24 ancianos a su vez rinden también solemne homenaje al Señor sin cesar. Muestran los santos así que a Dios le deben toda su gloria. El lenguaje de los ancianos no es menos elocuente que sus gestos. Mientras los seres vivientes se dirigían a Dios en tercera persona, los representantes de su iglesia, los 24 ancianos, lo tratan directamente. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas. Así concluye el capítulo 4. El deber que incumbe a toda criatura de ofrecer a Dios perpetua alabanza está así vinculado al acto creador y a la voluntad del Creador. De hecho, la creación fue el principio y la causa de todas las demás manifestaciones de la bondad divina hacia los hombres. Queridos hermanos, en la Iglesia hay unidad, y si no la hay, debe haber unidad, porque la Iglesia es una. Y esa unidad implica unidad con todos los que ya han pasado por la Iglesia viviente, por la Iglesia no viviente, sino peregrinante, no me salía la palabra, o que está en la tierra. Particularmente sobre este tema con los primeros cristianos. Estamos hablando de cristianos de 4 siglos, 400 años o más tal vez. Y muchos cristianos posteriormente a ellos también, que creían y que esperaban porque amaban la parusía. Si queremos la unidad de la Iglesia, tenemos que estar unidos a esos cristianos también. No podemos separarnos de ellos, de sus creencias, de lo que realmente tenían fe. Habían visto a Jesucristo y tenían fe en que volvería pronto. Después lo que pasó no importa por el momento. Cuando llegue el esperado día en que Jesús, después de habernos preparado un lugar y reservado la corona de la justicia, venga como juez supremo a juzgar a las naciones, a tomar hacia él a todos aquellos que aman su venida. Es decir, a los de los primeros siglos y a todos los posteriores que han amado la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exclamaremos lo que hacía exclamar a estos primeros cristianos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Esto es del primer siglo de la iglesia. Es una oración del primer siglo expresada en la Didaché. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, líbrala de todo mal, hoy podríamos decir en particular de la distorsión del dogma de la infalibilidad y del dogma de la parusía. Consúmala en tu caridad, y de los 4 vientos reúnela santificada en tu reino, que para ella preparaste, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. En tu reino, reino que los primeros cristianos no vieron. Ellos vieron persecución,
tiránica de Roma, vieron muertes en el Coliseo, etcétera, etcétera. No vieron un reino de la iglesia. Y sin embargo lo esperaban. Venga la gracia, pase este mundo inicuo. Hosana al Hijo de David. Acérquese el que quiere ser santo. Arrepiéntase el que no lo quiera. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Vuelvo a repetir una oración que se encuentra en la Didache, que la decían los primeros cristianos, con los cuales estamos unidos, porque la iglesia es una, a pesar de que nos separe el tiempo, 1900 años. Ellos, como dije recién, no veían a su alrededor el reino y creían en el reino. No veían que lo que estaba a su alrededor era un reino. Era una tiranía, una cosa horrible. Así como nosotros estamos viendo y viviendo hoy una tiranía y una cosa horrible, sobre todo proveniente de los hombres de iglesia, lamentablemente. Y a ellos les decimos, a esos hombres de iglesia, arrepentíos. Hay muchos que siguen distorsionando el dogma de la infalibilidad, fraternidad, sacerdotes que han pasado por la fraternidad y que están fuera de la fraternidad en este momento, buen pastor, también distorsionan el dogma de la infalibilidad. La tesis papa material, papa formal es una distorsión de la infalibilidad que la sostienen algunos. El conclavismo también es una distorsión de la infalibilidad. Como dije al principio, todo es una flagrante contradicción. Arrepiéntanse, señores, especialmente aquellos que adulteran este dogma de la infalibilidad y también el dogma de la parucía, que van de la mano. Ambos dogmas van de la mano, porque uno es respuesta del otro. Especialmente los que tienen autoridad, que siguen predicando el error, lo siguen predicando. No se detienen a considerar las cosas como verdaderamente son. Siguen fomentando odio, como dije también al principio, y no el amor y no la unidad que debe haber en la iglesia. Siguen dividiendo a la gente. Les decimos también que no se nieguen a la gracia de Dios y que escudriñen las Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.